versículo 18, Dios visita la familia de Abraham. Dios, y cuando digo Dios, hablo de las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y usted se va a dar cuenta en el pasaje. Acuden a visitar a ese creyente llamado Abraham. Mire conmigo lo que dice la palabra del Señor del 1 al 8. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa. ¿Qué hora era? Miró el reloj y era ¿qué? La hora ¿qué? De más calor en el día, en el calor del día, a la hora más calurosa del día. Versículo 2. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres, tres varones, de pie cerca a él o de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: mi Señor. Vea ese título, mi Señor. ¿A quién se le dedica ese título? Dígalo, ¿solamente a quién? Si este siervo tuyo, servidor tuyo, cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Versículo 6. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes debajo del rescoldo. Después, versículo 7, Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y ¿qué? Y tierno, y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Versículo 8. Luego le sirvió requesón o mantequilla y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Palabra de Dios. No se le olvida la vieja fórmula, ¿no? Déjeme afirmar, y si es necesario me corto las venas con una cuchilla de ese de afeitar. Dios, al igual que a la familia de Abraham, lo ha visitado a usted. Me ha visitado a mí. Pastor, yo no lo he visto tocando a Dios a mi puerta. Él no ha venido a mí. Menos mal que la tienda de Abraham no tenía puerta, era una cortina, así es que no había donde golpear. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha visitado? Nos visitó, y voy a hablar del pasado, para decirte que el día que tú le pediste a Dios que te liberara de un vicio, de una adicción, y Dios te escuchó, Él te ¿qué? Él te visitó. El día que tu hogar, que tu familia estaba en la ruina, que tu pareja ya no daba un peso por ti ni por su matrimonio, y tú clamaste a Dios, Él te escuchó. Entonces Dios cuando tu negocio no valió un peso y nadie daba nada por tu negocio, por tu empresa, y clamaste a Dios y le pediste, Él te ¿qué? El día que estabas enfermo, que el médico, la ciencia diagnosticó sobre ti algo terrible, pero tú acudiste a Dios en tus pocas palabras y le pediste que no permitiera que ese dictamen se hiciera realidad. Dios te ¿qué? Visitó. ¿Quiere todavía más pruebas de que Dios te visita? Y usted me dirá, pero pastor, en el pasado. Déjeme decirle entonces ahora, llevarlo al presente. Dios todavía, como aquí lo acabamos de ver, visita a sus hijos, visita a familias creyentes. Hoy
Hoy cuando tú te levantas y le dices: Dios, visita mi familia, visita mi salud, visita mi matrimonio, Dios todavía sigue visitando. No los veo convencidos. Cuando tú estás lleno de problemas y no sabes qué hacer con ellos, y tú levantas a Dios tu fe, tu oración, tu clamor, Él te visita. Que no te des cuenta, ese otro cuento. Que andes preocupado con el celular, con el Face, con el Instagram y con todas esas bagatelas de la vida, ese es otro cuento. Pero Dios sigue visitando creyentes. Por eso el tema de hoy: lo que ocurre cuando el Señor visita mi familia. Lo que sucede cuando cuando Dios visita mi vida. Y el capítulo 18 nos dice 3 cosas que ocurren cuando Dios nos visita. Y la tesis de este mensaje es que cuando Dios visita nuestra familia o nuestra vida, la transforma para bien. Lo primero: decidió Dios acercarse a Abraham, aparecérsele a Abraham. Como dice el buen hermano católico: se me apareció la Virgen. ¿A Dios se le apareció quién? ¿A Abraham se le apareció quién? Dios. A veces creemos que somos nosotros los que vamos a Dios, pero esta es la realidad bíblica y teológica. Es Dios quien viene a visitarnos, a buscarnos. Y mire la respuesta de Abraham a la visita de Dios. Lo acabamos de ver. De un momento a otro, cuando se dio cuenta Abraham que Dios estaba tocando a la puerta de su hogar, de su vida, de su familia, Abraham se convirtió en un siervo diligente. Dígale al que está al lado: siervo diligente. Porque si hay algo que Dios quiere hacer cuando te visita a ti, cuando me visita a mí, es que me convierta en un siervo diligente. Y en ese punto, en ese primer punto de la palabra en esta mañana, déjeme decirle 3 cosas importantes. Mire la hora, mire el tiempo. En el pasaje es muy importante el tiempo. Mire el tiempo en que Abraham desarrolla esa capacidad de servicio diligente. ¿Qué hora era? Y yo aprendí, cuando yo llegué al Tolima, me sorprendí del Tolima y del Huila, la siguiente expresión: ¿qué hace un tolimense huilense en la hora de más qué? Calor, en la hora calurosa del día. Así nos dicen acá. Dicen, y a mí me sorprendió: vamos a echar la pizca. Y yo, cachaco de pura cepa, vamos a echar la pizca, ¿qué es eso? Y en otras regiones, en el valle, por ejemplo, dicen: vamos a la siesta. Pero en la hora de más calor, uno no busca trabajar. ¿Aló? Como Abraham, uno busca la ¿qué? La sombra. Y allí está Abraham. En ese momento llega Dios a su familia, llega Dios a su casa, y Abraham saca ese servicio diligente. Mírelo, el afán. Y sabe que me llama la atención: tiene 100 años. ¿Y en qué anda el viejito Abraham? ¿Descubrió en qué anda? ¿No lo descubrió? ¿En qué anda? ¿En bicicleta? ¿Qué anda? Y corre. ¡Ay, llegó el Señor! ¡Llegó el Señor! Un viejito de 100 años. Por eso le digo: ¿un siervo qué? Diligente. Porque quien es diligente sirve al Señor no importando qué. Ay, pastor, es que usted entiende, yo entiendo que nosotros le hacemos el quite a Dios en la hora más que calurosa de nuestra vida. Abraham no. Abraham diligentemente, óigame bien, en las circunstancias
adversas, la hora más calurosa del día, como dice la versión internacional. En la hora más calurosa del día, decide servirle a Dios con plena diligencia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Note que hay dos cosas donde usted muestra el servicio a Dios, y se las he enseñado y se las recalco vez tras vez. ¿Cuáles son las dos cosas donde uno le demuestra al Señor que uno le sirve y le ama? ¿En qué? Tiempo y dinero. Dejemos el dinero quieto ahí. Pero usted sabe muy bien que nosotros le hacemos el quite a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra frase favorita? No tengo tiempo. Y menos si es la hora ¿qué? Calurosa. Yo no quiero servir a Dios, yo quiero echarme una pizca. Hermana, ¿cuándo se va a mandar bautizar? Ay, pastor, no salga con eso. ¿Cuándo? Porque el bautismo es servirle a Dios. Ay, pastor, se me mete en el rancho. Esa es la idea de Dios, metérsele, venir a tu casa a visitarte. ¿Cuándo te vas a bautizar? Ay, no, pastor, yo ese discipulado, imagínense, yo tengo que venir los domingos. ¿Cuándo te vas a servir al Señor? ¿Cuándo lo vas a servir? ¿Cuando te quede tiempo? Ay, pastor, usted sí. Y ve, pastor, sí, es Dios quien te está hablando. ¿Cuándo vamos a tomar el discipulado? Número 2 de las 3 cosas de este primer punto: se convirtió en un siervo diligente. Mire que el hombre se convierte, versículos 2, 4 y 5, se convierte en un liderazgo eficiente. ¿Cómo así, pastor? Sí, mire lo que dice el versículo 2. El hombre se vuelve diligente y aplicado. Versículo 2: alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Mire, va corriendo, hay adoración. Versículo 4: que traigan un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿Siervo qué? Diligente, hermano, liderazgo diligente. Hay que hacer lo siguiente: identificó las necesidades. Eso hace un líder. Ahí sí, pastor, sí. Si usted es líder, usted identifica las necesidades de su gente. Por ejemplo, usted sabe, como hombre, como líder de su casa, ¿usted sabe cuáles son las necesidades de su familia? Pastor, ¿es que hay necesidad en mi familia? Y le digo a los solteros: ¿y te vas a casar y estás pensando en qué? Y Abraham identifica: mire, estos necesitan, es Dios, necesita adoración, yo se la doy. Necesitan descansar debajo de ¿qué? De un árbol. ¿Qué más necesitan? Agua para los pies. ¿Y necesitan qué más? Comida. Sombra, agua y comida. Y Abraham aplica liderazgo eficiente y diligente, porque cuando Dios nos visita, quiere desarrollar en nosotros servicio diligente. ¿Sabe por qué trabajó tanto y luchó tanto el Señor durante 3 años con 12 pelagatos? Eso era cuando entraron pelagatos o pelachivas, como dicen allí en el Espinal. Pero esos pelagatos o chivas o pelachivas, al cabo de 3 años se convirtieron en ¿qué? Líderes eficientes. ¿Cuántos años lleva Dios trabajando contigo y conmigo? Ay, pastor, es que yo soy tolimense, pastor, usted no entiende. No se trata de dónde eres, sino quieres desarrollar, si de verdad quieres desarrollar en tu corazón ser un siervo diligente. Y número 3, mire lo que les manda a preparar. Versículo 6, versículo 7, va donde su esposa Saraí y le dice: mija, rápido, prepare 3 medidas de harina. Dice su versión Reina Valera. Le pido que compre la que yo estoy predicando, versión internacional. 20 libras de harina fina. ¿Cuántos panes de 1,000 pesos? Ana Gilma, Douglas, ¿cuántos panes de 1,000 pesos? Casi una arroba.
¿Cuántos panes? No, allí están los de la panadería, eso me dan el dato exacto. ¿Cuántos panes de 1,000 pesos con 20 libras? Por eso, perdón, 20 kilos. ¿Dónde está? Versículo 6. 20 kilos de harina fina, casi 2 arrobas. 240 panes de 1,000 pesos. ¿Cuántos panes me dijiste? 240 panes más o menos. ¿Cuántas personas son las que hay que alimentar? ¿Con cuántas libras haces 3 buenas arepas para ellos? ¿Con qué? Y sobra. Y va donde el encargado del ganado y le dice ¿qué? Un becerro. ¿Qué condiciones? Tierno. ¿Y qué más? De lo bueno. Para 3. Pregunta: ¿qué clase de servicio, qué clase de liderazgo vas a ofrecer? Y la respuesta bíblica es: si vas a convertirte en una sierva, en un siervo diligente, tienes que mostrar generosidad de corazón. Los tacaños no tienen entrada al reino de los cielos. Segunda de Jericó 5:21. Y aquí viene, y ahora sí remarco las dos cosas que se nos es dificultoso, que son los muros más grandes que los que Trunen piensa edificar con México. Más grande que eso, los 2 muros que nos impiden servir a Dios. ¿Cuáles? ¿Aló? Yo le sirvo a Dios mientras Él no me pida tiempo, y mucho menos plata. Y entonces, ¿en qué clase de líder quieres convertirte? Abraham, inmediatamente, un anciano de casi 100 años, 99 años, corriendo diligentemente, preparando allí agua para los pies de los caminantes. Traen los pies hinchados y sucios, necesitan sombra para refrescar. Mire cómo él se convierte. Y cómo me fascina un líder así, hermanos. Pero cómo me revuelve el estómago. Y tal vez usted, si tiene negocio, empresa, también le revuelve el estómago cuando usted llega y encuentra al trabajador en esta situación. Y usted le dice: ¿ya hizo lo que le mandé esta mañana? Y con el celular le dice: sí, señor. E hizo lo otro que había al lado ahí de lo que le dejé. ¿Cuál otro? Usted me dijo nada más que moliera esos maíces. ¿Aló? Y estoy hablando de la iglesia. A mí me fascina la gente. Hace 20 días una hermana me dijo: pastor, venga, discúlpeme, perdóneme. Le dije: ¿qué pasó? Dijo: hermana, es que necesito ir a visitar 2 familias de la iglesia y no me han pagado todavía. ¿Será que la iglesia me puede dar para el transporte para ir a visitarla? Y yo le dije: hermana, eso no lo piense, venga desde aquí, saque los bolsillos, saque todo, vaya a la iglesia, a la secretaria que le dé. Pero ese es el líder que Dios necesita, no uno que se queda ahí sentado diciendo: ay, este piso sí está sucio. ¿Quién será? ¿Será el pastor o la esposa del pastor? ¿Será Ana Gilma o será Valentina la que encargada de ese piso? Qué bueno que usted entienda lo que significa ser líder al estilo de Dios. Se llama eso diligencia. ¿Cómo se llama? El otro es un trabajador normal, que lo tienen ahí porque, perdóneme, no hay otro. Pero el diligente, dice la palabra, siempre estará con los ¿qué? Con los grandes. En la iglesia y fuera de la iglesia. Y Abraham se convirtió en eso, en un obrero, en un siervo del Señor diligente, porque hizo lo que tenía que hacer sin que nadie se lo mandara. ¿Qué tal diciéndole a la esposa: mi hija,
¿Será que esa gente necesita agua? No, ¿cierto que no? Mija, ¿no quedaron los frijoles de ayer por ahí? Hagámosle un calentado. Eso no es diligencia. Eso es suplir necesidades. Número 2, versículo 9. ¿Qué ocurre cuando Dios visita mi casa, cuando Dios visita mi vida y yo soy creyente en Él? ¿Qué ocurre? Mira lo que dice el versículo 9 en adelante. ¿Dónde está Sara tu esposa?, le preguntaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde está Sara tu esposa? Allá en la carpa, o allí en la carpa, le respondió. Y mire el mensaje de Dios, versículo 10. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado ¿de qué? De menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener ese placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podría tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. ¿Qué es lo segundo que ocurre cuando Dios se acerca a tu vida? Cuando el Señor Jesucristo viene a tocar la puerta de tu casa. Ya hablamos que te convierte en un siervo, en un líder diligente. Número 2, cuando el Señor llega a visitarte, Abraham y esta Sara, especialmente ella, estaba vestida ¿de qué? Respondió como creyente, ¿cierto? Como una mujer ¿qué? Incrédula. Cuando el Señor te visita, la incredulidad, ¿qué tiene que decir? Pase ¿a quién? A la fe. ¿Aló? ¿No me la entendió? Cuando Dios te visita, la incredulidad de la cual estamos vestidos tiene que darle lugar a la fe. ¿No siente palabra de Dios en eso? Cuando Dios te visita, la incredulidad tiene que salir corriendo, porque viene la fe. Déjeme decirle 3 cositas también, porque usted no me perdona con el tiempo y ahorita en 15 minutos está mirando el reloj. Número 1, Sara se dio cuenta que Dios los estaba visitando, y entonces la incredulidad sale y habla la incredulidad. La incredulidad no solamente habla, también sé qué, según el pasaje. Sara está mirando sus circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Lo que a usted le está rodeando. Y la incredulidad lleva a eso. Mira lo que te está ocurriendo. Mira lo que te está pasando. Eso hace la incredulidad. La fe siempre te dice: mira las circunstancias, pero mira más allá de las circunstancias. Mira al Dios que está al otro lado de las circunstancias. ¿Se da cuenta cómo es la fe y la incredulidad? Y Sara juega con el lenguaje, porque el lenguaje de la incredulidad se deja oír. Es decir, la incredulidad también habla igual que la fe. ¿Verdad, pastor? La incredulidad habla y se ríe. Sara está cantando la balada que se llama Duda y Incredulidad. ¿Cuál es? No se puede. No se puede. Y no se puede. Y mire, la incredulidad siempre busca razones. Y yo no estoy diciendo que la razón sea mala. Soy un defensor acérrimo de la razón cuando se somete a la fe. Y ella dice: no se puede
porque ya no hay, ¿qué? Las circunstancias para quedar embarazada. No se puede. No se puede. No hay óvulos en mi organismo, ¿no? En la fábrica hace rato que se secó. Tengo 90 años, 84, 86 años tengo, ya no hay. No se puede. Y la segunda tonada de la incredulidad, no tengo. No tengo ni siquiera la costumbre de las mujeres, como dice otra versión ahí. ¿Cuál es la costumbre de las mujeres? Regañar a los hombres. No tengo menstruación, ya se acabó. Y mire, yo quiero que levanten la mano las mujeres mayores de 60 años acá. Muy bien. Muy bien, les tengo una noticia. Margarita Bendaño, Dolores, Sara, hermana, ay, se me fue el nombre, hermana Rosita, ya le cambié el nombre. Mi hermana, el año entrante van a tener un bebé. ¿Sí ve la incredulidad? ¿Se ríe? ¿Aló? Tiene que reírse. Pero si yo dijera en esta mañana, Flor, Gloria, la señora, que ya me olvidó el nombre, Milena, ya le cambiaste el nombre, tu esposa William, Mayerly, doña Lucero, el año entrante por esta época tendrán un bebé. Ya no hay risa, porque puede y existe mucha posibilidad. Y entonces Sara canta la canción de la incrédula. ¿Cuál es? No tengo, no hay. Y hay creyentes que viven bajo las circunstancias de la incredulidad. ¿Qué hace cuando no hay y qué hace usted cuando no tiene? No se puede. Y me llama el tercer aspecto de la vida de Sara. Ya ha pasado mi tiempo, versículo 13. No es tiempo de tener niños. No es tiempo de que Dios haga. No es tiempo de que Dios obre. Ya pasó mi tiempo. No solamente el mío, dice Sara, el del viejo también. ¿Cómo será que los espermatozoides nacen con muleta? Porque usted arma su incredulidad al tamaño y al gusto que usted desea. Y el Espíritu Santo te está hablando seriamente en esta mañana. Y Sara juega esa tonada, canta esa tonada. No hay, no se puede, el tiempo ya pasó. Y lo tercero, la incredulidad se ríe de Dios. Cuando escucha Sara, Sara hace lo que hicimos ahorita. Dios y sus chistes. ¿Cuántas veces te has reído de Dios? No con Dios, es distinto. Yo me he reído con Dios. ¿Cuántas veces te has reído de lo que Dios dice que es capaz de hacer contigo? Hacerte una mujer nueva, distinta, una madre responsable, una madre amorosa de sus hijos. ¿Cuántas veces te has reído de eso que Dios te ha dicho? La incredulidad se ríe de Dios. Y Sara armó el chiste inmediatamente. La leche mía ya es en tarro, ya viene seca, en polvo. ¿De dónde? Aquí no hay, aquí no se puede. Mi tiempo pasó. La fe se ríe de la incredulidad. Se la repito.
La incredulidad se ríe burlonamente de Dios. La fe se ríe de la incredulidad. 17:17. Escríbalo, Angie Medina, y mándelo por el WhatsApp, por el Face. Mire cómo Abraham se ríe también en el 17:17. Abraham suelta la carcajada cuando recibe de Dios la noticia que a pesar de sus 90 o 88 años va a ser padre de multitudes. Y dice la Biblia que Abraham también se rió de ese chiste de Dios, pero no de incredulidad, de sorprenderse que Dios, a pesar de su edad, a pesar de todo lo que ha ocurrido, Dios lo tiene presente en el camino de la fe. Y le dice: Abraham, no va a ser tu hijo Ismael, vas a tener un hijo. Y el viejito dice: ay, Señor, cómo me sorprendes tú. ¿Ve la diferencia? ¿De qué te ríes tú? ¿De la fe o de la incredulidad? Pero cuando Dios te visita, la incredulidad de tu vida, de tu familia, de tu casa, tiene que darle paso a la fe. Y mire, tú lees el capítulo siguiente, que no lo podemos leer, el 20 más bien, y dice que efectivamente sucedió tal como Dios lo había dicho, porque para el que cree, todo le será posible. Y en esta mañana le digo una palabra profética a alguien que el Espíritu Santo está aquí, que me la saca, y abro la boca para decirle: tú que dices que tu tiempo ha pasado, que ya no florecerás porque tu tiempo ha pasado, que ya no podrás estudiar ni hacer lo que has pensado, yo te digo: tu tiempo no ha pasado porque tu tiempo está en mis manos. Palabra de Dios para alguien en esta mañana. Escríbela rápido. Número 3. ¿Qué hace Dios? Me quedan 8 minutos. ¿No hay problema? Versículo 16. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Versículo 20. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Mire cómo trabaja Dios. Trabaja con tu vida. Esto no lo enseñan en otra iglesia, sino en Catedral de Vida. La fe trabaja con tu vida primero. Luego la fe trabaja con tu familia, para que saques la incredulidad de tu familia. Y tercero, el creyente tiene que trabajar ¿con qué? Su entorno social, con la sociedad. Muy bien dicho. ¿Y cuál es la sociedad en la cual vive Abraham? ¿Una sociedad qué? Como dice la Biblia que acabamos de leer: mala en extremo, perversa. ¿Aló? Porque el creyente no puede sustraerse del entorno social donde Él nos ha puesto. ¿Cómo es el entorno social donde vivimos? Ricky Martin se casa y es la noticia del momento. Todos los noticieros la están pasando. Tienen la lista de invitados. ¿Aló? Y presentan el novio. ¿Cómo dicen las muchachas? ¿Cómo dicen las solteras? ¡Ay, no! ¿Cómo eso se perdió? ¿Sí o no? Señorita, qué desperdicio, ¿no? Se casa. Hombre con hombre, mujer con mujer, y en sentido contrario diferente. Es el capítulo 18 y 19 de ahí que sigue. Vivimos en una sociedad ¿qué? Mala, podrida, corrompida. Esta semana, hermanos, el país anda indignado
Porque han descubierto que hay una violencia generalizada contra las mujeres. Un sinvergüenza casi tiene a punto de morir a una ahí, y otras ni se diga, hermano. Vivimos en una sociedad ¿qué? Pecaminosa, violenta. Y el clamor de todas esas víctimas sube a Dios. Y el clamor es: Señor, ¿qué haces tú? Vivimos en una sociedad violenta. Esta semana mi esposa me pegó solamente porque estábamos comentando esa noticia. Y yo le dije: mire, y solamente por llevarle la contraria al marido, por eso nada más la cascó. ¿Entiende por qué me pegó? Solo porque le llevó la contraria casi la mata. No le lleve la contraria a su marido. Vivimos en una sociedad machista, donde el hombre, el varón, el macho impone su voluntad. Y ay de ella si se atreve a pensar contrario a mí. Claro que eso sucede en otros hogares, en otras parejas. Por aquí no ocurre eso. Vivimos en una sociedad injusta, con todo respeto de la policía, pero tiene indignado al país el policía que borracho asesinó a 2 personas. ¿Qué hicieron ayer con el policía borracho? ¿Lo qué? Lo dejaron libre y solamente le retuvieron el pase. Una sociedad mala, injusta, violenta, que ha tergiversado los valores. Y entonces Abraham hace la pregunta, porque Dios ha venido y Dios tiene su plan con la maldad. De acuerdo a la maldad será el juicio de Dios. Y entonces la eterna pregunta: ¿qué se hace el justo? Versículo 23. ¿Cuál es la pregunta del justo? Señor, ¿y el justo qué? ¿La gente buena qué, Señor? ¿Igual va a llevar del mismo bulto? ¿Aló? Es la pregunta de todos los hombres y mujeres que sentimos que este país, que esta sociedad torció su rumbo hace rato. Que ya no tienen los derechos los niños, si es que los hay. Que nuestros políticos corruptos se toman el dinero que le corresponde a los niños para su salud y su alimentación. La plaga, la maldición de la corrupción en este país. Y el justo pregunta: Señor, ¿y al uno le va a dar lo mismo que al otro? Y Abraham no puede entender a un Dios que en este momento empieza a revelar la otra faceta de él. ¿Cuál es? Justicia. El Dios que tiene que castigar al malo. Y entonces le dice: Señor, tú eres el juez de toda la tierra, por lo tanto tú no te puedes equivocar. ¿Y dónde queda el inocente, Señor? Y me gusta cómo Abraham empieza a interrogar a Dios, porque usted puede hacerle todas las preguntas a Dios. Y entonces le dice: venga, Señor, listo, usted va a acabar hasta con el nido de la perra, Señor, pero si de esos 50 justos que usted me dice que perdonaría la ciudad, solo hay 45, ¿qué le dice Dios? Listo, la perdono. Señor, yo soy polvo y no debo hablar, pero si no hubiera sino 30, listo, la perdono. Señor, perdone, si hay 20, la perdono. Señor, mire cómo termina el capítulo. Versículo 32. Abraham volvió a decir: no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10 buenos, 10 justos. Aún, mire la respuesta de Dios, aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. ¿Sí ve a Dios? Tratando de evitar ¿qué? El castigo, el juicio, la justicia sobre el malo. Y entonces entendió qué ocurre cuando Dios nos visita. ¿Qué es lo tercero que ocurre? Diga: Él me hace, Él me transforma, Él me convierte en un intercesor.
Porque Dios no salva individuos, Dios salva familias, Dios salva pueblos, Dios salva naciones. Y allí necesita un hombre de fe que se convierta en ¿qué? Intercesor. Y mire lo que es la intercesión. Y agradezco que aquí están algunos de mis intercesores. Dios los bendiga y pido al Señor que me los ayude más. Antes de cada culto, los miércoles, los domingos, están intercediendo. Señor, mira nuestro culto, respalda al pastor cuando él ora por los enfermos. Hay detrás de esa oración pública hay un montón de oración privadas. Mire lo que es la oración intercesora: por el malo, por el perverso. Y ahí es difícil interceder, porque es bueno interceder por mi suegra, no es que me ayuda a mantener los hijos. Y todos los quincenas me dice: ¿en yerno le falta plata o le doy más? Pero cuando es el malo, el perverso, el pervertido, como en este caso, que tomaron a estos 3 varones y le dijeron a Lot: trae los que queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot le dice: están mis hijas. Dicen: no, nos gustan los varones, hombre con hombre y sin sentido contrario. ¿Se da cuenta que es interceder por eso, mujeres y hombres de Dios que interceden en esta iglesia? Fácil interceder por mi suegra que me quiere, me ama y me respeta y me ayuda. Pero cuando es enemigo, cuando es un perverso, pastor, yo lo único que le deseo a esta sociedad es que los coma el diablo. ¿Cómo? ¿Y usted es creyente? Dios te convierte en un ¿qué? Y mire, terminó con el fruto del intercesor. Capítulo 19, versículo 29. Mire los resultados de la intercesión. 19, 29, se me perdió. Aquí está. Ve. No, señor. Capítulo 29, capítulo 19, versículo 29. 19, capítulo, versículo 29. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó las ciudades en que había habitado. ¿Produce resultado la intercesión? Sacó a Lot, sus 2 hijas y su mujer, solo que la mujer no alcanzó a salvar. Pero ¿salvaron cuántos? 3. No había ni 5 justos. ¿Cuántos justos hay en Ibagué? Y termino con las famosas reclamos del incrédulo, del ateo y del que escribe cada rato por Face y por WhatsApp. Si Dios existe, respóndame, ¿por qué hay tanta maldad? Y la Biblia dice en esta mañana: si hay hombres que obedecen la palabra, habrá menos maldad en la tierra. ¿La entiende? La pregunta está mal hecha. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? La pregunta es: ¿por qué no hay más hombres y mujeres que obedecen la palabra para que haya menos maldad en la tierra? ¿Quiere ser intercesor todavía? Póngase de pie. Porque Dios te hace un intercesor. Ah, pastor, yo creí que Dios me trae a la iglesia para que rezara el Padre Nuestro y el Salmo 23. ¿Desde cuándo tu Dios es tan chiquito? ¿Desde cuándo tienes un Dios desocupado? Él anda buscando intercesores que, como Abraham, insistan y persistan. No por los buenos, por los malos. Y Abraham conoce el carácter de Dios. Dios es amor por un lado, y el amor de Dios está con los que Él ama y le sirven. Pero el juicio de Dios está con los malos, con los injustos. A ti te debe impulsar por convertirte en intercesor. En primer lugar, la sociedad en la cual nos ha puesto Dios a vivir. En segundo lugar, tu familia. ¿Cuántos de nuestra familia necesitan nuestra intercesión?